Señoras y señores, buenas noches. La Semana Santa pasó, los horizontes siguen abiertos de cara a la temporada turística alta. No sé si mantener el vocablo, temporada turística alta, porque ante la incertidumbre que sigue campando en el sector turístico y en la vida misma por cuestión de la pandemia, uno no sabe ya qué términos y qué vocablos utilizar. Lo cierto es que el COVID sigue habitando entre nosotros, la Semana Santa se ha superado, ya parecía que, bueno, que todo iba a ir recuperándose en base a la añorada normalidad, pero bueno, noticias como la que hoy hemos recibido a tenor de la comparecencia del presidente del gobierno, que ha dicho que el 70% ansiado de vacunación no se va a lograr en España hasta al menos finales de agosto, con lo cual pone en tela de juicio que esa campaña turística alta pueda ser una realidad a tenor de esos porcentajes que hoy hemos conocido a través de la comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Esa es la tónica que está marcando hoy la actualidad. De ahí que nosotros, en base a esa actualidad, hagamos análisis en nuestro programa semanal del turismo nuestra industria, a los cuales yo le doy nuevamente la bienvenida, para que, tomando como referencia ese punto informativo, hagamos, bueno, pues unas lecturas sobre cómo puede tener en positivo o en negativo tal circunstancia informativa en base a nuestra singularidad en la Costa del Sol. Y para eso, como siempre, nos rodeamos de expertos que mucho tienen que aportar, que decir por su sabiduría, por su experiencia en el ámbito turístico y en este caso concreto en el ámbito hotelero. De ahí que yo agradezca la comparecencia ya habitual de Miguel Marcos, su director del complejo turístico Sunset Beach y al mismo tiempo delegado para Benalmádena de AECOS. Miguel, buenas noches. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí otra vez, Paco. Y ante un veterano en nuestra tertulia, les presento a un profesional que, bueno, pues tiene a bien comparecer por primera vez en nuestro programa, y estoy refiriéndome a Iván García, ejecutivo hotelero de una importante empresa a nivel nacional. Iván, buenas noches. Buenas noches, Paco, encantado. Gracias por estar y estrenarte con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por la oportunidad, encantado de estar aquí. Experto en compras, ¿no? Experto en compras, sí, señor. Eso será también un tema interesante a tenor del ámbito tan amplio que tiene la industria hotelera, el sector turístico en la Costa del Sol. Miguel e Iván, a bote pronto, a tenor de lo que hoy hemos conocido por parte del presidente del gobierno en esas comparecencias a las cuales ya estamos acostumbrados, ¿no? Con el COVID de por medio y de un tiempo a esta parte con la vacuna. Lo cierto es que si le damos a la moviola, se decía que para el principio del verano íbamos a tener ese 70% de españoles vacunados, con lo cual se garantizaba la viabilidad sanitaria de la temporada turística, porque el efecto de rebaño amortiguaría que el COVID no pudiera crecer y digamos que tendríamos una especie de un alto en el camino a tenor de la pandemia. Pero lo cierto es que ya no hablamos de principio del verano, el presidente ha hablado finales de agosto, cosa que ya por otra parte intuíamos, ¿no? Y nos dice que posiblemente ese 70% de españoles vacunados pues alcanzaría dicho porcentaje a finales de agosto. Miguel e Iván, a bote pronto, ¿cómo os suena el cambio habido en la política de vacunas anunciada por el gobierno? A mí no me sorprende porque tenemos deficiencia de vacunas, es un problema a nivel europeo, estamos debajo de la umbrella de la Comunidad Europea en esto y de momento no podemos hacer mucho más. Ahora sí, si tomamos como referencia el verano pasado, llegará un momento que la COVID, por las temperaturas, dejará de tener el impacto que está teniendo ahora, que todavía estamos en principio de primavera. Incluso la famosa tercera o cuarta ola, dependiendo de a quién le preguntemos, está siendo bastante suave. Incluso aquí en el sur, pues yo pienso que por lo menos en la Costa del Sol está muy contenida. Los números están muy bien en los municipios de la Costa del Sol.
Ahora bien, nos metemos un poquito en el interior y empiezan a subir, y según vayamos subiendo hacia el norte de España, pues están mal. No tan mal como en el resto de Europa, pero están mal. Yo pienso que una vez que entremos en junio y haga calor, el COVID dejará de tener su impacto. Ahora entramos en la problemática de qué va a exigir cada país europeo, cada emisor, para que sus turistas puedan salir y puedan volver a entrar al país a la vuelta, ¿no? Y ahí es donde los turistas, los clientes repetidores llaman al hotel y te preguntan: ¿y qué necesito para ir en julio? Y digo, pero si no sé lo que necesita usted la semana que viene. Exacto. Porque no sé lo que su país o nuestro país va a exigir, porque no hay una planificación. O sea, se está hablando del famoso pasaporte europeo o certificado europeo, como lo queramos llamar, porque parece que pasaporte, por lo menos en el Reino Unido, parece que es discriminatorio. No quieren discriminar entre vacunados y no vacunados, pero bueno, al final hay todavía demasiadas incertidumbres, lo que está haciendo que la temporada de verano de la Costa del Sol, los hoteles estemos viendo pues que no vamos a arrancar hasta lo que son las vacaciones escolares puras y duras. Y hablamos de septiembre. Pues bueno, supongo que el nacional se empezará a mover a finales de junio. Junio, por decir algo, claro. Justamente estábamos Iván y yo comentando, ¿no?, que tuvimos bastantes franceses, marroquíes, el año pasado, correcto, que se pueden montar en un coche y pueden venir, ahora mismo podrían venir, ¿no? Pero eso no llena la Costa del Sol. Claro. Iván, ¿qué lectura haces sobre el panorama que nos ha dibujado hoy el Gobierno de España ante ese retraso que, como bien ya decía también Miguel, era intuible, ¿verdad? Pues al final, decir que a final de agosto el 70% de los españoles vamos a estar vacunados, estamos hablando de la recta final de la temporada alta. A ver, a tenor de las declaraciones del presidente del Gobierno, ciertamente podemos decir que es un jarro de agua fría para lo que es la sociedad en sí. No es nada extraño que a nosotros, los que trabajamos en la industria hotelera, nos sorprenda, porque debido al lento ritmo de vacunación que llevamos actualmente, era una utopía incluso, ¿no?, llegar a ese 70% de población vacunada de cara al principio de verano para salvar la temporada. La temporada de verano ciertamente se intuye algo nublada, sobre todo porque estamos casi a las puertas ya del proceso estival, y un 70-80% de los hoteles de la provincia son hoteles vacacionales, y la mayoría de esos beneficios provienen de unos ingresos que se hacen durante dicha temporada. Claro. Entonces, lo que repercute en que la población esté vacunada en agosto, septiembre, es que probablemente muchos de los negocios, muchos de los hoteles no puedan abrir, o incluso las ocupaciones que tengan no solventen el gasto que puedan llegar a tener esos hoteles. Ciertamente es algo que esperábamos, no es una sorpresa, pero nubla o tersa un poco las expectativas que se tienen en el sector, la verdad. Claro, porque desde luego, y nunca mejor dicho, siempre nos han dicho que el COVID está cambiando nuestra vida, y evidentemente al cambiar nuestra vida puede que esté cambiando hasta los tiempos turísticos. Puede ocurrir que a tenor de esos retrasos o de esas alteraciones temporales que está aconteciéndose con el COVID, hablar de temporada turística entre junio, julio, agosto, tengamos que decir julio, agosto, septiembre, porque a lo mejor socialmente haya posibilidad de maniobra en base a a las empresas, a las personas que tienen sus días vacacionales, y digan, a ver si podemos maniobrar y alterar y adaptarnos a las circunstancias del COVID. Con lo cual, si hay esa capacidad de maniobra, tendríamos que actualizar el concepto temporada alta. Entonces, puede ocurrir que, a tenor de que haya mejores garantías sanitarias, a partir de agosto la sociedad bascule en base a los tiempos y se adapte a unos tiempos vacacionales más allá de septiembre. Puede ser que se adapte. Al final tenemos una demanda latente, ¿no?, que no puede ejercer dicha demanda debido a las restricciones sanitarias que actualmente pues se encuentran vigentes. Pero la demanda está, es decir, existe una demanda, claro, que quiere hacer eso, que quiere viajar, que quiere disfrutar. Lo que sí es cierto es que el tipo de demanda que vamos a tener a partir de septiembre, octubre, cuando ese 70% de la población esté vacunada,
no va a tener nada que ver, va a ser completamente distinta al tipo de demanda que solíamos tener en niveles, se ha dicho, prepandémicos. Lógico. Es decir, el tipo de cliente se va a adaptar a lo que tenemos ahora. Es Y decir, será un perfil, si es que eso ocurre, donde no haya niños en edad escolar, donde no haya universitarios. Precisamente lo que te iba a mencionar, que una gran parte de la población no viaja en esas épocas o hace viajes cortos de fin de semana, de destinos cercanos que se puedan desplazar en coche o en un vuelo rápido, pero las estancias de semana, de 10 días, de 15 días, de 3 semanas que solemos tener en verano no sucederían. Claro. Con lo cual, estamos ante, no sé, vuelvo a repetir la palabra, pero es la que me sale, una incertidumbre a la hora de planificar que no sabes, desde el ámbito hotelero, turístico, cómo maniobrar. Porque además, otra variable, al margen de que puedan haber cambios o no, o adaptaciones de los tiempos. ¿Y qué ocurre si el resto de los países, que son emisores de nuestros turistas, ¿vale?, ingleses, alemanes, franceses e italianos, consiguen unos porcentajes mayores que los nuestros, y a lo mejor en julio sí tienen ese 70% que les permitiría poder viajar a otro destino, y sin embargo aquí no estemos preparados porque no tengamos todavía esa garantía del 70%. Menuda papeleta, ¿no? Ciertamente. Porque cierto es, perdóname, Iván, es que el presidente del gobierno hoy no ha dicho, o nadie nos ha informado, cuáles son los porcentajes de vacunación que tienen nuestros países emisores. Y ahí puede estar el quid de la cuestión. ¿Qué pasaría si Gran Bretaña, que nos lleva una delantera, se pone en un 70, en un 80% y empieza a decir, vamos a lanzar turistas, pero España no? ¿Por qué? Porque están en un 50%. Es complicado. A ver, ciertamente estamos ante un paradigma de cambio del turismo internacional abrumador. Es decir, el turismo a corto plazo se basa en 3 pilares, que es la transformación digital, la evolución e innovación de servicios y productos y, por último lugar y no menos importante, la inversión en políticas medioambientales sostenibles. Es decir, para realizar todo esto, España es la segunda potencia mundial en turismo. En universidades de Estados Unidos, de Alemania, se estudia España como segunda potencia mundial turística. No podemos permitirnos, como segunda potencia, dejar atrás esas oportunidades. Tenemos que recuperar los flujos turísticos importantes para nosotros, sobre todo en el tema vacacional, como pueden ser Alemania, Francia, el Reino Unido. Es vital recuperar esos flujos, esas conexiones, para que competidores de nuestro alcance, como ser Turquía, Grecia, Egipto, nos arrebaten esa segunda posición. Eso no nos lo podemos permitir bajo ningún concepto. Claro. Y para hacer eso, la única manera es adaptarnos al nuevo tipo de turismo que se nos viene. Y para eso hay que invertir en innovación, desarrollo, productos. De esa manera conseguiremos mantener ese liderazgo, incluso arrebatárselo a nuestros vecinos franceses, la primera posición en el turismo internacional. Qué bueno. Sí, Miguel. Precisamente todo lo que ha mencionado, los 3 pilares que ha mencionado Iván, es en los que están basados los proyectos que se han presentado para los fondos que manda Europa, para los Next Generation. Inversión en tecnología, en sostenibilidad y en el medio ambiente. Entonces, son muchos miles de millones que vienen, pero claro, nos tiene el gobierno que dejar invertirlo en los proyectos que las diferentes asociaciones o agrupaciones, incluso hasta cadenas que se han presentado en conjunto, para poder continuar que nuestros negocios sean sostenibles y apetecibles para esos mercados europeos que tienen esas demandas, ¿no? De que no quieren pasar por la recepción, de que no quieren que le demos una llave física, de que quieren que cuando abran el grifo de agua caliente sepan que se lo está produciendo el sol, Claro. que ese agua que se va de desecho pues se va a reciclar. Aquí, bueno, no lo vendemos por ningún lado, pero todo el agua reciclada nuestra va a los campos de golf, Está claro. Cierto. no va de vuelta al mar. Así es. Pero claro, eso con COVID o sin COVID siempre debe de ser una máxima en el servicio y en la excelencia turística, porque lo exigen los tiempos. Pero el problema está en los tiempos precisamente. Se nos había dicho por el gobierno de que al principio de la temporada íbamos a estar medianamente operativos. Y hoy la noticia, el jarro de agua fría,
es que nos dicen después de agosto. En agosto, si nos ponemos en plan convencional, casi todo el pescado está vendido. Al menos por lo que experiencia tenemos de temporadas pasadas. El tema es saber cómo nos adaptamos a los tiempos y cómo han aguantado los empresarios turísticos en base a esa promesa que se había dicho. Que se decía que en julio podíamos tener, no digo evidentemente un 100%, pero sí unas expectativas de creación de desarrollo turístico, de recuperación turística. Y sin embargo ahora nos dicen amortiguemos porque la vacuna no nos ha llegado al momento oportuno. Me imagino que el sector tendrá que reunirse, tendrá que plantearse nuevas estrategias porque el calendario se nos ha cambiado. Y ahí me imagino que las organizaciones empresariales, los grandes grupos empresariales, la Costa del Sol tiene que actuar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no sabemos qué comportamiento puede ocurrir en noviembre y diciembre cuando sabemos que se trabaja o se ha venido trabajando en un 20, en un 30 o en muchos casos hasta un 50%. Pero tal como está el panorama, las estrategias turísticas, incluso las promociones turísticas, marketing, campañas de imagen, y como bien decías Iván, al ser nosotros punteros, tenemos que ser, bueno, pues vanguardistas a la hora de adaptarnos a los tiempos, que somos la segunda potencia mundial. ¿Cómo combatimos este desajuste de los tiempos? Porque todo estaba esperanzado en temporada. Y ya la temporada nos dicen que agosto, finales. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo maniobramos? Al final no podemos depender única y exclusivamente de las temporadas estivales o temporadas no estivales. Todo lo que has dicho de campañas de marketing, campañas digitales, tiene que venir acompañado de una serie de alicientes o promociones a través de las administraciones públicas, ¿no? No solo a nivel de líneas de crédito, sino a través de subvención, a través de líneas directas no reembolsables. Exacto. Somos la industria, ¿no?, de este país que genera casi un 12% de la riqueza solo en puestos directos. Ya si hablamos, quedamos cortos. Luego, si hablamos ya de puestos indirectos, seguramente suba mucho más. Exacto. Entonces, todo esto tiene que venir acompañado de unas políticas de subvenciones públicas y unas políticas de ayuda financiera que no tienen que ser a través de líneas de crédito, sino de algo más solvente, que permita a los ejecutivos hoteleros mantener sus negocios, bueno, a flote, porque estamos hablando de que las grandes cadenas hoteleras pueden evadir, pueden esquivar este temporal de una mejor manera quizá que un hotel independiente. Está pero claro. Aquellos negocios, aquellos empresarios independientes, la verdad es que sin estas ayudas sería imposible de tirar. Claro. Miguel, ¿cómo aprecias ese desajuste de tiempos? Bueno, si echamos la vista atrás y tiramos de memoria, había representantes del gobierno que decían que no iba a haber turistas hasta otoño. De este año. De este año. Al final se va a cumplir. Claro, por lo que parece. Como tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Pues Sí. a algunos se les escapó la realidad de que el calendario de vacunación presentado por Europa y las dosis que vamos a recibir pues no cumplían la promesa de que íbamos a estar vacunados en verano. Nuestro representante máximo de asociaciones, el señor Escarrer, de Meliá Hoteles, lleva desde enero diciendo vacunas y que no llegamos, y que tiene miedo de que no llegamos. Lo hemos dicho, no llegamos. Claro. No llegamos a este ritmo. No, es que el mes que viene llegan el doble de vacunas, sí, pero si es que hemos tenido 1 millón nada más, el doble son 2 millones y somos 47 millones en el país. ¿Cuántas nos va a enviar para poder estar vacunados antes del verano al 70%? No llegamos. Claro. Porque problema mayúsculo sería que hiciéramos una estrategia donde pudiera ocurrir alguna ola de por medio o algún repunte. Eso sí que sería, digamos, bueno, pues el remate de la situación. Sí. Es decir, hay que ir con mucha mesura, pero por otra parte buscando los equilibrios entre cómo no pasarme de la raya, pero tampoco cómo quedarme corto. Sí, pero pienso que obviamente la vacuna es lo principal. Por supuesto. Pero si vemos la experiencia del verano pasado, que la gente se movió, hay mucha gente con mucho miedo que no salió de su casa,
pero se viajó a nivel nacional. Vinieron franceses en coche, venían turistas a sus segundas residencias en la Costa del Sol. Deberíamos de ser capaz que Europa marque, aunque sea este pasaporte COVID o aplicación COVID, como la queramos llamar, pero que nos podamos mover con vacuna, sin vacuna, con nuestro PCR, sin nuestra PCR, si hemos pasado el virus o no, porque se supone que si has pasado el virus es como si te hubieras puesto la primera dosis de la vacuna. Entonces, si no podemos trabajar sobre las vacunas, porque no se puede hacer nada más y las que tenemos son las que tenemos, vamos a trabajar sobre lo que sí que podemos trabajar, que es, vamos a facilitar que los europeos nos podamos mover, ya sea con una PCR, ya sea porque has pasado el virus o ya sea porque has estado vacunado, pero sí se podría viajar seguro en Europa. Claro, tenemos, digamos, muchas variables. El factor vacuna es fundamental, pero en el caso de que el factor vacuna esté resuelto, o como parece no va a estar resuelto al menos a los meses claves del verano, en base al 70% famoso, ¿vale? El tema es cómo las infraestructuras, las instalaciones hoteleras, podemos adaptarnos a estas circunstancias. Porque ¿de qué sirve que tengamos vacuna o vengan turistas si a lo mejor, como decía también Iván, no hemos sabido interpretar qué circunstancias, qué conductas, qué necesidades se van a tener que poner en la atención turística, dado que el COVID nos está exigiendo garantías de salud, garantías de seguridad? Entonces, en ese sentido, las empresas turísticas, sean parques de atracciones, sean agencias de viaje, sean industrias hoteleras, sean incluso transportes, ¿estamos adaptándonos a este posible cambio que nos pueda venir por parte del turismo en época de pandemia? Aquellos negocios que dependen de una empresa superior, una cadena hotelera, pueden estar haciendo transformaciones digitales para adaptarse a esta nueva realidad de turismo que se nos avecina. Ciertamente es que aquellos empresarios que poseen un negocio independiente les es muy complicado adaptarse a esta realidad. Sin una inversión correcta y sin los conocimientos adecuados probablemente no se está haciendo correctamente. De ahí la importancia de conocer el mercado, de recuperar los flujos de los que antes hablábamos, conocer quién te viene a tu casa, por así decirlo, ¿no? Quién te viene a tu hotel, porque en base a eso tú puedes programar tu oferta y te puedes adaptar a ellos. Es muy importante realmente la recuperación de conexiones. O sea, sin este tipo de recuperación no nos vamos a poder adaptar al nuevo tipo de turismo que tenemos. Sí estamos. ¿Tú crees que estamos en la onda de actualizarnos, de reciclarnos, de reinventarnos, aunque sea una palabra que esté súper manida ya? A mí, cuando se habla del nuevo turismo, de los nuevos turistas, bueno, sí, es que esto no es que hubiera un antes y un después, esto es un continuo. O sea, llevamos varios años que nos tenemos que ir actualizando en temas de servicios, en temas de tecnologías, y el COVID lo único que ha hecho es acelerar parte de esos servicios y esas tecnologías que incluso ya existían. El pre-check-in, seguimos teniendo el problema que la policía quiere que veamos el pasaporte del cliente. Por supuesto. Yo, la última vez que estuve en Alemania, hice un pre-check-in online y mandé una foto de mi pasaporte. En España eso no se puede hacer. O sea, que el turista, sí o sí, tiene que pasar por la recepción. Aunque lo haya pagado todo. Y tenga la llave en su móvil para poder abrir la puerta a través de un sistema Bluetooth o NFC. Claro. Pongámonos en el caso, no sé, de estar preparados para recepcionar a turistas que vengan por necesidad de todo tipo, y nunca, mejor dicho, ahora más necesario es el ocio y el turismo que en épocas pasadas. Es decir, ya casi es una cuestión de salud. Siempre lo ha sido, pero ahora no solo ocio, sino más salud que incluso que a lo mejor que el ocio, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros, los profesionales turísticos, cuáles pueden ser las demandas de ese turista
que necesite, por muchos motivos, como nosotros también, salir de su país y ir con las garantías suficientes de que va a encontrar una circunstancia distinta a su país, donde no se sienta vigilado, donde tenga comodidad y a sabiendas de que sea responsable de mantener esas cautelas sanitarias, pero que por otra parte desconecte mentalmente de que evidentemente vengo aquí, me adapto a las circunstancias, pero lo que no puedo seguir es encorsetado en base a un rigor y a un control de la pandemia. ¿Cómo buscamos esa flexibilidad donde sí, pero no, o no, pero sí? Principalmente dándole seguridad al turista que viene. ¿Y cómo se le da seguridad al turista que viene? Pues adoptando medidas de prevención, adoptando una serie de medidas que hagan sentir a dicha persona como literalmente en su casa, es decir, haciéndole saber que está seguro, dándole a conocer qué Incluso tipo de... mejor que en su casa. Correcto, por ejemplo, dándole a conocer qué tipo de actuaciones ha llevado la empresa para él, es decir, hacerle sentir. Evitando colas. Evitando colas, otra. por ejemplo, esa es muy buena. Buscando espacios. A lo mejor, lo decíamos alguna vez, Miguel, una barra de un bar se va a quedar pequeña con las dimensiones que se tenía dentro de un hotel y habrá que ampliarla. ¿Por qué? Pues porque las distancias, una piscina que tenía un cupo para X personas, en espacios de sombrillas, hamacas, ahora va a decir, no, aquí hay que ampliar. Habitaciones. A lo mejor hay que hacer una política de habitaciones de configuración, ascensores, terrazas. ¿Estamos pensando en esas variables o nos estamos adaptando como buenamente podemos? Aquel que acierte quizá en esos condicionantes es donde a lo mejor vamos a superar mejor las circunstancias que el COVID nos pueda implantar, ¿no? Estás hablando de inversiones muy grandes. Claro. Obviamente la opción más fácil es meter a menos gente en el edificio. Esa es la otra, que no sabemos si luego los números. Bueno, una cuestión de qué precio vas a cobrar y si vas a dar esa exclusividad, si hay gente dispuesta a pagar esa exclusividad. Eso ya existía, se llamaba 5 estrellas. Exacto. Hay que reconvertirse. Eso ya existía. Al final, con la experiencia del verano pasado, pues hay turistas que siguen pidiendo lo mismo de siempre: su habitación, su piscina, que haya ambiente y su buffet. Y obviamente que cuando él baje que no haya cola, pero bueno, si baja a la hora donde baja todo el mundo, pues obviamente tendrá que hacer cola, ¿no? Pero también hay un nuevo turista que demanda esa exclusividad de estar rodeado de menos gente y a lo mejor pues va a tener que buscar pues hoteles más pequeños o pagar más, porque es una exclusividad. ¿No? Es un servicio más personalizado o donde él se sienta más seguro. Pero al final en Andalucía tenemos una normativa para el COVID y la mayoría de los hoteles la tenemos implementada. Hoteles, agencias de viaje, de centros de deportes. Aquí estamos preparados. La mayoría de los hoteles están, me consta, que están moviéndose o incluso cambiando sus proveedores tecnológicos para estar al día. Y no es caro hoy en día la tecnología. Se ha reducido bastante porque al final estamos hablando de software, no de hardware. Exacto. Incluso ya no son contratos, ya no es comprar un software que vas a tener toda la vida, que es carísimo, sino son contratos de mantenimiento que pagas mensualmente. O sea que las empresas tecnológicas españolas están suavizando el acceso a sus productos para que los hoteleros podamos acceder a ellos. Claro. Por suerte, las pocas experiencias de alojamientos turísticos que hemos tenido durante este periodo de pandemia, salvo muy mínimas excepciones, han favorecido a que esos servicios que se han prestado en hoteles han salido limpios de contagios. Y eso es un plus, eso es una garantía, una solvencia de que el profesional sabe perfectamente el terreno que juega, porque no habría cosa peor que se hubiera producido en varios hoteles que han permanecido abiertos alguna incidencia de este tipo. Aboguemos, por tanto,
a esa responsabilidad que tienen los hoteleros en buscar esos equilibrios que decíamos antes entre la comodidad que hay que ofertar, pero al mismo tiempo la seguridad. Y me imagino que en ese interín, en ese intermedio, digamos, habrá que buscar la viabilidad, ¿no? Mientras tanto. A ver, referente a lo que, como bien has dicho, el índice de contagio en las empresas turísticas ha sido cercano al cero, o sea, al 0%, y esto únicamente significa una cosa, y es que las cosas se están haciendo realmente bien. También, como ha dicho Miguel, la inversión en tecnología hoy en día es mucho más accesible de lo que era anteriormente. Las empresas tecnológicas españolas, tenemos muy buenas empresas tecnológicas españolas, llámese Indra, llámese etcétera, etcétera, están dando facilidad de acceso a dichas tecnologías. Exacto. Para poder implementar las medidas oportunas para que esa seguridad que ya existe en la industria hotelera referente al COVID, exacto, siga existiendo. Y la verdad que es un paso adelante en lo que es la industria. Bueno, pues hacemos un pequeño alto en el camino, en nuestro turismo, nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión, para dar paso a la publicidad. Y les invito a que continúen con nuestro programa, porque en esta segunda parte que nos queda por delante queremos hablar de estrategias, queremos hablar de posibilidades de futuro a tenor de que ya tenemos algunos plazos en cuanto a la vacunación, al menos, que es la que parece que marca los tiempos en este camino a la normalidad vital, social y en este caso a la normalidad turística. Por tanto, hasta dentro de un ratito que continuamos aquí hablando sobre cómo vamos día a día, paso a paso, recuperando el turismo, nuestra industria.